mientras se debaten los temas que parecieran ser de importancia para la gente, aparecen estas cuestiones que tienen un enorme impacto. Total, hay que seguir esperando para que los cambios que la gente necesita para vivir una mejor calidad de vida se den. Y mientras tanto ocurre esto que te repito, no tiene nada que ver con la consideración o estima o la valía que yo en lo personal pueda hacer de los candidatos propuestos. No tiene, por eso es que es una trampa. En la respuesta pareciera que va implícito el tema de no, estos candidatos no me van. No me van. Claro. Pero no es esa la discusión. Creo que debiéramos manifestar nuestro cansancio y nuestro hastío de que las cosas se acomoden en función de temas ideológicos o donde uno está parado en la cancha. Cuando pensamos en una mujer polifacética, el nombre de Fabiana Ricaño viene a la mente de inmediato. Abogada, empresaria, diseñadora, docente universitaria, politóloga, escritora, ensayista y sommelier, su versatilidad es impresionante. Sin embargo, lo que más la define es su pasión por las causas que la conmueven. En una conversación en profundidad con Quorum, hace un repaso de su larga trayectoria y no titubea al nombrar las cosas como son y exigir acciones concretas en temas sensibles y difíciles. ¿Qué es la justicia para vos? La justicia, como decía un pensador romano que se llamaba Ulpiano, como que fue un postdiscípulo de Platón, que decía que la justicia es dar a cada uno lo suyo. Vivir honestamente, como principio filosófico, ¿no? Dar a cada uno lo suyo, vivir honestamente y no dañar al otro. Y en el vertebrado que se va construyendo a medida que las sociedades avanzan, hay cada vez más herramientas para hacer que la justicia sea posible, así para lograr ese fin filosófico ulterior, pero como que tiene que tender a eso, ¿no? Un principio básico de la vida, dar a cada uno lo que le corresponde en función de siempre intentar equiparar, no que sean como palabras o términos en abstracto, como grandilocuentes, sino que tengan un contenido humanista para otorgarle una herramienta, un sentido de justicia a la vida del hombre que frente a tanta disparidad y tanta inequidad como la que hay, y que el hombre pueda vivir plenamente. De los viajes exploratorios por el mundo de negocios y de no negocios que he hecho como profesional o en mi vida empresaria en los últimos 25 años, 30 años, hubo un concepto que me traje y me impactó, que por lo sencillo casi me saca de la cancha, que es el concepto de Finlandia respecto de cómo armar la sociedad, cuál es el sentido de la construcción de la sociedad y las políticas públicas. Y ellos dijeron, no, acá no hay disputa, acá no hay ni minorías o mayorías, acá el sentido último de donde partimos y a donde llegamos es la igualdad. Entonces, ¿cómo hacen con las minorías? ¿Qué minoría? En una sociedad igual puede haber gente que es chiitas en Helsinki, pero esos no son minorías, son seres humanos que tienen un culto distinto a los que hay que proveerle todas las herramientas posibles, y ahí está la garantía de lo público de nivelar para que la justicia y esa vida en igualdad sea verdaderamente de equiparación y no haya unos a los que se les entregue, se les ofrezca mayor justicia porque son iguales en un sentido y más iguales en otro, o mayorías y minorías. ¿Qué es eso? Mi concepto. Este postulado, esta columna vertebral que tienen los finlandeses, que comparten los países nórdicos, pero Finlandia la exuda, la transpira. No reconocen ninguna diferencia en la sociedad, porque el fin y los medios tienen que ver con justicia e igualdad, que es de la única manera en que el hombre puede prosperar, puede evolucionar. La reforma del 94 dice que las mujeres fuimos discriminadas y obliga, digamos, a incorporar acciones en favor de la igualdad. Entonces, este acto de, digamos, proponer 2 candidatos, hombres, y dejando a 5 en la Corte, para mí es inconstitucional y además es dispar porque no refleja lo que es la sociedad. La sociedad no está compuesta por hombres.
La Corte tiene que ser un reflejo de la sociedad. Tampoco estaría bien que sean 5 mujeres. Mientras se debaten los temas que parecieran ser de importancia para la gente, aparecen estas cuestiones que tienen un enorme impacto. Total, hay que seguir esperando para que los cambios que la gente necesita para vivir una mejor calidad de vida se den. Y mientras tanto ocurre esto que te repito, no tiene nada que ver con la consideración o estima o la valía que yo en lo personal pueda hacer de los candidatos propuestos. No tiene, por eso es que es una trampa. En la respuesta pareciera que va implícito el tema de no, estos candidatos no me van. No me van. Claro. Pero no es esa la discusión. Creo que debiéramos manifestar nuestro cansancio y nuestro hastío de que las cosas se acomoden en función de temas ideológicos o donde uno está parado en la cancha. Alejandro Fantino hizo un alegato bastante interesante cuando se ventiló la cuestión de que Martín Menem había nombrado a un familiar directo, un primo hermano suyo, como, creo que era director administrativo de la Corte, una posición importante, ¿no? Para lo cual hay un reglamento interno y además una disposición expresa suscripta en la época de Macri que planteaba la imposibilidad de nombrar familiares, creo que eran hasta el 4º grado, en posiciones que estaban estipuladas, que eran posiciones jerárquicas en áreas de gobierno, ponele, de la administración pública. Entonces, Fantino dice, pero ¿cómo es esta historia? O sea, cuando lo hacía Rossi, ¿te acordás el escándalo que se armó con razón cuando Rossi en ese momento, creo que siendo ministro, nombra a su hija como directora del Banco Central a los 23 años, 24? ¿Qué dice Fantino? Dice, che, muchachos, chicos y chicas, esto no es así. Esto no funciona de esta manera. No es que si lo hacen los otros es una basura, porque entonces la Cámpora, porque Cristina, porque Alberto, y si lo hacemos lo de este palo, que nadie dice nada. Entonces Martín Menem salió a defender a su primo, diciendo que era un gran trabajador y que trabajaba con un enorme ahínco y esfuerzo. Y Fantino dijo, ¿y cómo se trabaja? Se trabaja bien, pero si hay una norma que dice que no se puede, no se puede. Entonces creo que estamos en un momento bastante bisagra respecto de estos temas, que los temas que fueron tabúes en Argentina, de esto no se habla o se manipulaba la discusión. Creo que no puede haber una doble moral, no puede y no debe. Si debiera haber un mensaje de ejemplaridad de cara a la sociedad, asociado a la justicia, ¿no? A la equidad, a todos los principios que conforman nuestra identidad nacional y los acuerdos básicos de esta nación, de esta república, es el Poder Judicial. Si la justicia es el gran reservorio del control de constitucionalidad de la nación, poder que estaría hasta por encima del resto, sin estar sometido a elecciones, a manipulaciones políticas, a procesos políticos, ¿cómo puede ser que en el primer momento en que tenés que dar un mensaje ejemplar de tu órgano de gobierno, que es la Corte, ahí arriba, es un desastre? Los otros jueces de la Corte no tienen nada para decir. La prensa, mirá, seguramente lo hiciste, pero si mirás o uno hace una revisión respecto de las notas que se publicaron desde el momento en que se empezó a hablar de la posible candidatura de Ariel, de García Mansilla, el kick-off lo hace Pañi con esa nota tremenda que publica en La Nación, sí, muy virulenta además, donde hace un enchastre, me parece. Y si haces un seguimiento de los temas, de los medios, de todos los medios, hablan del poder de Lorenzetti, hablan de por qué esto en este momento, o sea, hablan de si elijo sí, si elijo no, si Comodoro Pi o Comodoro Pi no, pero son muy pocos los artículos, así chiquititos los artículos que dicen, y la cuestión de igualdad de género, o sea, es como si fuera, no sé, una notita mínima en medio de...
No, che, primero tenemos que hablar de lo central. Primero, ¿es abogado o no es abogado? ¿Cumple con los requisitos que la Constitución exige para ser ministro de la Corte? Aparte, no nos pueden decir que en todo el país no hay 2 mujeres idóneas para el cargo. Pero es que ni siquiera se está debatiendo ese tema. Nadie habla de la cuestión de las eventuales candidatas. No, porque lo que dicen es, bueno, no importa el género, tiene que ser el idóneo, el más idóneo. Pero sí importa el género y hay mujeres idóneas para el cargo. No pueden en toda la Argentina no haber 2 mujeres idóneas para el cargo. Pero ¿y quién dice? O sea, ponerle que sea la facultad del Ejecutivo. ¿Quién dice el tema de la idoneidad? Esto sabemos que está asociado a otro proceso. Después, tengo entendido que Mariano Cuñol Libarona tenía 2 candidatas y estaba, inclusive trascendieron los nombres y estaba esperando el momento adecuado o al menos la voz de largada del Poder Ejecutivo para comentarlo. Pero pregunto, ¿alguien está hablando de los requisitos? Es como preexistente. Si la Constitución dice que hay que trabajar en pos de la igualdad de género, igual que si uno ahora viniera a discutir la posición de la mujer e igualdad de género en las listas de candidatos al ser elegido en el Poder Legislativo. La única voz firme en este sentido fue el Colegio de Abogados de la Capital Federal. Y ahí no solamente hablaban de la cuestión de género, sino que se metían en un campo que respecto de la idoneidad del juez Lijo. Estos debates no se dan. Hay ciertos temas que en la cáscara pareciera ser que se están empezando a discutir en Argentina, pero de vuelta, fantinizando la cuestión. Lo que planteó Fantino, si lo haces vos está mal, si lo hago yo, como lo hago yo, está bien. No se abre el debate respecto de la inmigración indiscriminada de personas, planteando que es una cuestión constitucional, cuando la Constitución nada dice respecto de eso, porque además, creo yo, y vos lo debés saber, que hay un artículo, que ya no me acuerdo, en la primera parte de la Constitución, que dice, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. No hay derechos absolutos. Entonces, la circulación, la entrada y salida a la Argentina, para todos los hombres del mundo que quieran habitar en suelo argentino, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Vos, ¿querés viajar? ¿Qué tenés que tener? ¿Vos viajar, entrar y salir de la Argentina cuando se te da la gana? ¿Sí? El ejercicio de la libertad dice, necesitas un pasaporte, necesitas algo que avale o que reglamente ese derecho de hacer lo que vos quieras. Vos tenés garantizado constitucionalmente el derecho a la educación. Entrás a un colegio y decís, hola, ¿qué tal? Tenés que matricularte, tenés que inscribirte, tenés que haber pasado el grado anterior, tenés que llevar un certificado. ¿Vos querés ejercer tu derecho humano a la vida? Tenés que estar anotado en un registro civil, como que naciste para el derecho más básico del ser humano, que es el derecho a ser persona humana. Entonces digo, ¿cómo es esta cuestión? O sea, el tema de si la UBA tiene que seguir siendo pública completamente o tiene que haber hagámosla pública pareja. Hagámosla, porque no todos necesitan ser bancados para estudiar con la plata que sale de los impuestos de los ciudadanos. No es que la UBA es gratuita, ¿no? Entonces, este tema, los temas que están asociados a la atención en los hospitales públicos de manera indiscriminada, que nada tienen que ver con las emergencias, y que no es una cuestión humanitaria, sino un abuso del derecho. El acceso a la salud también. O sea, esto de lo que estamos hablando, los derechos el derecho de la mujer o el derecho de las personas y los ciudadanos de vivir en igualdad. Principio básico que se nos reconoce. Entonces creo que las mujeres queremos ser iguales en el acceso a la disputa política, a los cargos públicos, los cargos de alto rango, a los de bajo rango, derecho al trabajo, el derecho a que alguien cuide en nuestra casa a los adultos mayores para que la mujer pueda llevar adelante una vida en el sector privado o elegir no. Como que me parece que los medios concentrados, de lo que tanto se habla, ¿no? Tanto unos como otros, tienen una enorme responsabilidad si no le ponen título al debate justo. Hay que llamar a las cosas por su nombre. O sea, si esto está mal, que está mal,
el tema de presentar dos candidatos. No hay excusa. Nadie puede decir, mira, nadie puede decir que no hay una candidata, 3, 5, hay mujeres penalistas de un enorme valor, con una trayectoria pero de la hostia. Intachables. Entonces, bueno, flexibilizar la edad. Si tenés 3 viejas, como yo ponele, si tenés 3 viejas, flexibilizar el límite de edad, ya que vas a vulnerar algo, para que quepa, ¿qué es más importante? ¿La cuestión de la edad, del retiro obligatorio o la cuestión de la idoneidad para ocupar el cargo? Entonces, si vas a liquidar algo, no liquides la esencia de la cuestión. No mates al mensajero, mata al responsable, o si no, abrirle una vía. Entonces, si se modifica la edad jubilatoria de las mujeres en la Corte y pasa a ser de 85 años. Mira María Servini, ¿cuánto tiene? ¿88? Bueno, modifícalo eso, para que quepan las mujeres, porque bueno, por una cuestión, qué sé yo, genética, algo, se terminó dando que las mujeres con condiciones son mujeres grandes. Bueno, así caben un montón, y va a ser como tenés para elegir. Si ese fuera el argumento. No hay argumento, porque ni siquiera salieron a, digamos, a explicar por qué esos 2 cargos fueron ocupados o fueron candidatos hombres. ¿Pero alguien pidió explicaciones? No. Por eso. Es lo que creo que tiene que haber reclamo o tiene que haber explicación, pero tiene que haber alguien reclamante que diga, no, este tema no es un tema menor. Porque, aparte, la Corte Suprema justamente son 5 los cargos que hay. El cargo de procurador también es un cargo vacante importante, pero al ser uno, puede ser hombre o mujer, digamos, no va a cambiar a la hora de una decisión, pero de 5, tener 2 mujeres y 3 hombres puede cambiar las decisiones. Sí. O sea, es importante que en un tribunal de 5 jueces haya una diferencia. En el del procurador es un cargo, puede estar ocupado o por un hombre o por una mujer. ¿Y vos no le das ninguna chance a que esto sea una mera distracción, todo esto que está pasando con los 2 candidatos hombres, como si te dijera para que hablen los giles, para la gilada y que finalmente esto no sea así? Para mí no es un caso cerrado. O sea, todavía viste que estoy viendo qué se está buscando con esto, porque no tiene mucho sentido para mí que no hayan puesto a una mujer. No sé si es un acto para negociar, ¿viste? Para que salten las mujeres y decir, bueno, está bien, de los 2 dejamos uno y el otro un hombre y una mujer, y que para mí tiene que ser no, son las 2 mujeres lo que corresponde. No entiendo cómo Aida no habla. ¿Cómo no habla, por ejemplo, Marcela Lozardo? ¿Cómo no habla Hilda Cohen? ¿Qué tienen? No se puede entender, porque hay mujeres que tienen una gran trayectoria en la justicia que tienen el deber de hablar. O sea, che, nena, vos pasaste la historia como una mujer de una enorme probidad y reformaste el Código Civil y Comercial de la Nación con Lorenzetti. Entonces digo, ¿no tenés nada para decir? Seguro tiene, de hecho yo hablo con ella y tiene un montón para decir. No sé, le voy a preguntar por qué no expone su postura públicamente. ¿Por qué no se hace un enorme ruido colectivo de mujeres de la Asociación de Magistradas, de juezas de la Nación, del Poder Judicial? De abogadas particulares. No necesariamente tienen que ser mujeres las que aboguen por este derecho, ¿no? Porque tiene que ver con el Colegio de Abogados, o sea, hacer como un clamor. ¿Y el colectivo feminista dónde está? Que era tan fuerte para el aborto, para otro tipo de derechos. ¿Con este tema dónde está? No sé. No lo sé. Tampoco sé dónde, que acá entran a jugar otras cosas. Tampoco sé dónde está Cristina Kirchner. No sé dónde está Anabel Sagasti. Fernández Sagasti es como... No sé dónde están, no sé dónde está Mónica Gutiérrez, Débora Plager, Luciana Geuna, dónde está Feynman, Johnny... No sé dónde... Romina Mangel. Romina Mangel. Hay como una cosa de indolencia, como si... Te juro que es tremendo. Mirá, cuando empecé a leer
La nota de Pañi salió digitalmente, un grupo de amigas, Pollera Pantalón, mandan la nota, concretamente Teresa González Fernández, manda la nota y dice, no, pues mirá, miren este tema de que se está, miren lo que escribe Pañi, qué duro. Y me acuerdo que cuando leí la nota, dije, tiene que ser mujeres, no, esto no va a ser, esto está, es pescado podrido, que es pescado podrido y no, como que me hice la canchera aparte, ¿viste? Como que dije, no puede ser, esto va a durar 48 horas porque... No resiste. No resiste y viene resistiendo. Y no entiendo cómo los periodistas, que algunos hay muy serios, especialmente los que escriben, no están levantando este tema, como levantaron lo de Insaurralde. Pues la verdad que es un escándalo. Y ahí muchos te dicen, bueno, no, nosotros buscamos la idoneidad en el cargo. De lo que yo escuché siempre es como, no importa el género, importa el mejor para el cargo. Pero siempre lo que prima es la idoneidad en el cargo. En la política también. Siempre uno busca el más idóneo para una función. Sin embargo, venimos discutiendo hace como un siglo que por cuestiones de manipulación de poder, lo que se da en la historia de la sociedad, de la civilización, la cosa venía un poquito retrasada. Es como si vos me dijeras que hablaras sobre el tema de la esclavitud. Ah, no, acá lo importante es el idóneo. No voy a estar jerarquizando al que fue esclavo, porque ahora hay derechos civiles y políticos. O sea, es tan absurdo que va de suyo la idoneidad. Las condiciones de idoneidad es el principio de rector para ocupar cualquier cargo público. ¿Por qué para esto sí y para esto no? Sí, y el techo de cristal que venimos también hablando en la justicia, acá se ve clarísimo, ¿no? Todo lo que les cuesta a las mujeres en los cargos públicos dentro del Poder Judicial crecer y llegar a cuántas mujeres fiscales hay. En Comodoro Europea hay 2 de 12 fiscalías. Juezas hay una. Capuchetti. En la Corte proponen 5 hombres, o sea, vamos para atrás, estamos retrocediendo. Por otro lado, Carmen Argibay, que fue una verdadera precursora en todo este tema y una militante de los derechos de la mujer en igualdad de condiciones, digamos, un ejemplo completo, ella hablaba también, en algunos casos, y sobre el tema del techo de cristal, de que era tanta la sensación de inseguridad que se les había o que se nos había inoculado a las mujeres y mucho más en ciertas áreas o disciplinas, que ella describía como que la mujer era, en la justicia, era su peor enemiga, porque la falta de confianza y de autoestima que hablara de poder llegar y poder acceder y por qué no, hacía que las mujeres ni siquiera concursaran. No había postulantes. ¿Por qué no había postulantes? Porque la mujer dice, no, bueno, pero no quiero lío, no es para mí, yo estoy haciendo una buena carrera judicial, no me lo van a dar. Pero bueno, pero esto lo decía Carmen Argibay hace 25 años. Tengo una posición tomada, pero soy una observadora indignada de esta situación que tiene que ver con que no tenemos este apego a la ley. No tiene que ver únicamente con un sector de la política o del partido de gobierno con el que yo pueda no comulgar. Esto está, vulnerar sistemáticamente la ley es algo que está en nuestro ADN. Parece que estoy de acuerdo con Mirta sobre la cuestión de que, igual me parece un poco apocalíptico, que la Argentina no tenía solución, porque nosotros no queríamos pactar, no queríamos pensamiento colectivo, y hay momentos en los que te pones a pensar, mal le pese a uno que tal vez sea así. Y sos absolutamente multifacética. ¿Por qué elegiste estudiar Derecho? Me apasiona el concepto de lo que significa el derecho como ciencia, regulador de todo y como la manifestación más acabada de las expresiones de cómo se ordena una sociedad. Realmente me apasiona. Y creo que verdaderamente es la herramienta para resolver las disputas de poder en las sociedades, que ya desde la ciencia política te dicen que hay solamente una manera y solo una manera de plantear la pregunta respecto de lo que es la alternativa de cómo se disputa el poder y qué tiene que ver con la historia del hombre.
que la historia del hombre es una lucha constante de poderes y que esas disputas de poder se resuelven solamente de dos maneras: por la herramienta de la ley y el ordenamiento jurídico, por la guerra. Entonces el hombre en las sociedades modernas, bueno, ahora estamos un poquito lejos de eso, parece que está pasando también en el mundo entero, que nos estamos apartando de la historia, los recuerdos, la pena, el odio, las confrontaciones, y estamos derrapando. Pero digamos, el derecho siempre me apasionó como una manera, como una herramienta de resolver los conflictos. Me hubiera gustado ser penalista. Imagínate que yo soy de la generación de los 70, con lo cual en mi casa, a partir del año 73, 74, del campo en el poder y lo que tuvo que ver con la operación Ezeiza y demás, en mi casa estaban, como creo que en todas las casas de los que empezamos la facultad en ese momento, yo empecé la facultad en el 73, ya era mucho absorber la cuestión de la vida universitaria, aunque me formé en una vida universitaria, pero por lo que pasaba socialmente en Argentina, como para que también aceptaran que quería ser penalista. Y bueno, eso fue el tema del derecho. Hice durante mucho tiempo derecho administrativo, que me apasionaba también. Siempre cosas muy asociadas al derecho público, ¿no? Siempre. Y bueno, ese fue mi recorrido, y después cuando el derecho administrativo lleva mucho tiempo, mucha dedicación, mucho cuerpo, mucho escribir, mucho de todo. Y empecé a hacer otras ramas del derecho y a dar clases en otra cosa. ¿Cómo te llevas con la docencia? Muy bien, sin importar cuánto la UBA me pague. Empecé a dar clases en el 2008. Creo que es mi gran tabla de salvación y mi soga cuando estoy en el agua, ¿no? Porque es tanta la heterogeneidad de población que hay en la Universidad de Buenos Aires que uno no se cocina en su propia salsa. Porque con sus más y sus menos, las personas estamos siempre inmersas en un núcleo de pertenencia, digamos. Vos tenés tu núcleo duro de amigos, de tu trabajo, y la gente más o menos, vos te juntás con la gente porque piensan más o menos igual, o viven, miran la vida desde el mismo lado. En cambio, en la Universidad de Buenos Aires, yo sentía en ese momento que estaba un poquito cansada de mí misma, de hablar de los temas que me importan, o de los temas que le importan a mis amigos, y siempre saber a priori más o menos cuál iba a ser la síntesis del encuentro, más o menos. Porque el que miraba las cosas de un lugar, ya nos conocíamos. Sí. Y como te digo, me estaba aburriendo un poco de mí, porque yo decía, pero no puede ser que haya solamente estas miradas y la del taxista sobre los temas. Y no iba a cambiar de amigos, porque los quiero, o de familia, porque también la quiero. Pero la UBA fue zambullirme en un nivel de heterogeneidad de edades, de cabezas. Convivían, yo empecé en el CBC, después pasé a la carrera, pero convivían el egresado de San Andrés con un hombre de 65 años que venía con el uniforme de una empresa de seguridad. Ahí en el aula había de todo. Había estudiantes que venían de Bolivia por los convenios que la Argentina tiene desde de la década del 40, del siglo pasado. Había gente de Bolivia, gente de Perú, gente de Ecuador, estudiantes que estaban queriendo ingresar a la Universidad de Buenos Aires. El hombre, gente de 60 años o más. Chicos que venían que paraban un Audi en la puerta que vos los veías bajar de un Audi en el estacionamiento de la facultad. Y entonces cuando se disparaban los temas, uno provoca, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo aplicaríamos este tema del que estamos hablando hoy? La justicia, ponele. Veíamos ese tema. ¿Qué es la justicia para ustedes? Entonces, pues escuchabas tantas expresiones de la idea de las cosas, ¿no? De en qué sociedad vivimos, en qué valores. También estaban los marxistas-leninistas, los trotskos ahí adentro. Rápidamente se ven las caras de todos. Y siempre me iba con algo, ¿no? La verdad, nunca pensé que esto fuera así. O, mirá vos, la visión de
de estas personas. Estoy agradecida, porque te encontrás con el mundo entero ahí. Es como las Naciones Unidas, sin los intereses de las Naciones Unidas, ¿no? ¿Cómo lidias con la vida profesional y la familiar? Yo nunca tuve esa dicotomía en mi vida, ni ahora ni antes. Ahora que tengo más flexibilidad, menos. Pero antes, cuando no tenía tanta flexibilidad porque tenía que trabajar, porque me iba bien en mi profesión y tenía 3 chicos, estaba con el papá de mis hijos, yo no sé si sentía ni siquiera culpa por el tema de estar tantas horas fuera de mi casa, porque tenía el disco rígido programado en el sentido de que hay que trabajar, hay que ser independiente económicamente, hay que tener una vida propia, con lo cual nunca tuve esta cuestión de tener que elegir entre mi vida profesional y mi casa. Creo que ni siquiera en ese momento ni lo pensaba, ¿sabes, Florencia? No lo pensaba. Creo que lo empecé a pensar más después que en ese momento, porque era tan natural para mí elegir una familia, tener hijos, fui mamá muy joven y trabajar. Me llamaba la atención las que no tenían ese modelo. Yo decía, ¿qué hace esta mina de su vida? Porque mis amigas, dentro del mundo, inclusive del colegio de mis hijos, eran mujeres que tenían una vida parecida a la mía. Entonces no tenía ni mala mirada de parte de mi exmarido, ni reclamos de mis hijos, ni estaba switchada de una forma que tuviera que ver con que en mi casa los mandatos me habían dicho. Tampoco tenía en mi casa un modelo de una madre que estuviera todo el día metida en la casa, sino todo lo contrario, o sea, en el sentido de, para mí, de cepillarme para que volara. Entonces me llevo bien. ¿Tu mamá era muy exigente? Mi mamá fue todo para mí, mi gran mentora, mi gran modelo. Me enseñó de libertad, me enseñó de yo quiero, yo lo haré, yo podré. Me enseñó de responsabilidad, me enseñó que nada es fácil y que hay que trabajar duro y luchar. Y hay que estudiar. Y que el límite de la exigencia es todo aquello que el otro esté en condiciones de dar. ¿Para qué poner una exigencia previa, un límite previo, en el sentido de, bueno, vos das hasta acá, si ese límite te lo ponen en tus propias condiciones? Volá todo lo alto que puedas. No tuve muchas exigencias. Y es más, cuando miro el presente de muchas chicas de clase media, o chicas o mujeres que tienen formaciones académicas que son impresionantes, y unas profesiones que por ahí no era tan común en mi época tener un posgrado, 2 posgrados, 3 posgrados, no era tan común. Ahora la vida se va poniendo cada vez más exigente en materia de demanda de la formación para calificar. Se quejan mucho, entonces necesitan siempre gente que las esté asistiendo con el tema de la comida, de la casa, de los chicos. Creo como que se ahogan en un vaso de agua. Como que no pueden caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Es como que decir, pero no puede ser todo junto y aparte barrer. No. Y me parece que en ese sentido, lo que es la mano de obra femenina calificada, se quejan menos las personas que tienen más necesidades y menos calificación y menos condiciones, que tal vez sea porque necesitan sobrevivir, mantener a sus hijos, que las mujeres que tienen más recursos intelectuales y de colaboración. Eso pienso. Y que en mi caso particular todo lo que tuvo que ver con como que la exigencia que me pusieron, a mí me salvó. Si no, un mes hubiera volado re bajito. A los 50 años decidiste estudiar ciencia política. Sí. ¿Qué te motivó? Venía haciendo cursos de todo, de cualquier cosa, de cursos de historia, cursos de filosofía, hasta que un día, un muy amigo, que es Jorge Ferronato, que fue director del CBC de la UBA hasta el año pasado, lo conozco desde que entré a la facultad. Él era
un dirigente muy importante de Franja Morada en Derecho en el año 73, y ahí lo conocí. Yo empecé a militar en la Franja Morada en la UBA en ese momento, y a Jorge lo conozco desde entonces, y fue él que me sugirió en ese momento: ¿por qué te dejas de hacer tanto curso de cursito y no cursás una materia de grado con todo esto? Y la verdad que podía hacerlo, y lo hice en la Universidad de Belgrano, y fue muy, muy enriquecedor. Eso, lo hice porque me gustaba. Y de vuelta ahí, también, ¿no?, la mezcolanza de públicos. Está bien que la Universidad de Belgrano es como más tipo escuela, más escuelita ordenada, y se pagaba y no era barata, en términos de cuando uno la quiere comparar con la UBA, ¿no? Pero también había mucha gente, hice lindos amigos ahí. Había mucha gente que iba, muchas edades distintas, ¿no? Era muy diverso el arco, simplemente porque querían saber más. O sea, no era una carrera en ese momento. ¿Con salida laboral? No, aunque después también supe, que me contaron varios directores de recursos humanos de compañías que tanto ingeniería industrial como ciencia política eran dos carreras de grado muy buscadas para sacar profesionales que gerenciaran compañías. Uno con una mirada más humanista y la otra con una mirada más organizativa, pero que estaba ofreciendo una salida laboral muy interesante. ¿Y cómo llegaste a ser directora de Telteco? Hacíamos algunas cuestiones juntas con una muy amiga y colega que se llama Graciela Gol. Ella tenía un estudio que hacía marcas, pero también estaba haciendo seguridad e higiene para compañías. Y dentro de esa disciplina que tenía en su estudio había una parte que asociada a las mediciones contaminantes de las emisiones de cualquier aparato que emitiera algo, nodos, antenas de cualquier tipo, cuestiones satelitales. Y entonces en ese momento un director de Telecom, nosotros seguíamos haciendo derecho administrativo, y en ese momento todavía muy poco derecho laboral con mi socio. Y en ese momento un conocido, un director de Telecom, me vino a ver al estudio y me comentó que estaban con muchas complicaciones con la cuestión de la clausura de las antenas de telefonía, que se las estaban clausurando en los municipios, porque aunque a mí me pareciera una locura lo que él me iba a contar, la normativa que regula el funcionamiento de las antenas involucradas en telecomunicaciones en la República Argentina depende de la normativa municipal. Entonces, hay tantas normativas de funcionamiento de la conectividad y del despliegue como municipios hay en Argentina, que creo que hay 1000 y pico de departamentos municipales, organizaciones políticas, ¿no? Entonces me preguntó si le podía dar una mano, porque la mayor parte de los municipios no le habían nunca planteado a sus consejos deliberantes que le dictaran normas para regular la telecomunicación, y que se venía una movida. Eso era de la presidencia de quién, todavía de Cristina, año 2010 o 2011. Y entonces me preguntó si le podía dar una mano en algunos municipios, que había que hacer todo, porque estaban emplazadas las antenas, estaban empezando a tirar fibra óptica, y cuando iban a tirar fibra óptica los clausuraban, y además les apagaban las antenas, con lo cual estaban poniendo puntos negros en todo el país, porque le decían que eso era antirreglamentario, que no había ninguna ordenanza que los autorizara. Entonces le dije, bueno, mira, déjame que vea esto. Primero voy a explorar un poco cómo es esta cuestión. Yo no me dedico a esto, pero entiendo de qué me estás hablando. Voy a hacer un poco
exploración en algunos lugares que conozco por temas profesionales nuestros, y eso hicimos, y entonces la involucré a Graciela Gold, con toda esta cosa que tenía con unos aparatos que miden las radiaciones para ver si era contaminante, no era contaminante, y empezamos a resolver algunos problemas para Telecom. Entonces un día dije, bueno, mira, te voy a cobrar, porque yo no voy a hacer filantropía con semejante compañía, y entonces nos exigieron que nos constituyéramos en persona jurídica. Nosotros no podíamos ser proveedores unipersonales de Telecom. Entonces ahí armamos una compañía que es Telteco, que es la que hizo en 4 años la mayor parte de las bases normativas del despliegue de fibra y regularización de antenas de Argentina. ¿Cómo nació Pollera Pantalón? Hace un rato comentaba que en el 2018 o fines del 2017, en la gestión de Adrián Huerten, de mi marido, en CICIP, se planteó la necesidad de que esta cámara, esta mega cámara que es la síntesis de las cámaras empresarias más importantes de Argentina, participara en la convocatoria, la sede que era Argentina anual del G20 2018, y que nosotros teníamos que formar parte de algún eje temático, dentro de los cuales estaba W. Y ya venía viendo para fines del 2017 unos cuantos reclamos y críticas sobre la cuestión de que en los encuentros de las reuniones empresarias había 4 minas, 5, 6. ¿Y dónde estaban las otras? Las otras se habían cansado. Entonces le propusimos a Adrián, instada por quien en ese momento, en enero del 2018, era la vicecanciller del Reino Unido, Cara Owen, que vino a la Argentina para juntarse con empresarios. Imagínate, tipo 20 de enero, en la Embajada del Reino Unido se habían juntado 32 empresarios y había 2 mujeres. Eran María Luisa Maquiavelo, que es ella y sus 3 hermanas son dueñas del laboratorio Temis Lostaló y de Droguerías del Sur. Y entonces, bueno, en ese almuerzo que fue tan divino, tan espectacular, imagínate el interés que habrá despertado, que la mayoría de esos hombres no estaban en Argentina y viajaron solamente para ese almuerzo. Y entonces ella termina la ronda de que cada uno hablaba sobre cómo veía la Argentina, el gobierno de Macri, la política, la macro, la micro. Y entonces Cara dice, las 2 mujeres, las 2 señoras que están ahí no hablaron. No. Primero me pregunto por qué en un país como Argentina hay tan poca representación en esta mesa. ¿No tienen más mujeres empresarias? Silencio. Y entonces ella dice, a mí me gustaría escucharlas, a ver qué piensan de todo esto, y por sobre todo me llama poderosamente la atención que nadie hable sobre educación. Tan bien están, o sea, no es un tema de conversación el sistema educativo en Argentina, la evolución. Entonces cuando hablamos, Maki y yo, y cuando termina el encuentro, nos propuso que formáramos una delegación de mujeres empresarias y que fuéramos a Londres para una misión que ella quería organizar, que tuviera que ver con los ejes temáticos que nos interesaran. Nosotros elegimos unos cuantos que en otro momento te cuento. Y ahí fuimos, y en el acto de presentación de esta misión que estábamos haciendo mujeres que estábamos vinculadas con CICIP, dijimos que entonces íbamos a participar en el W20 desde CICIP, y que nos presentamos en sociedad viajando al Reino Unido con esta invitación, y el nombre que la agencia de marketing le puso a la misión y a la convocatoria fue Pollera Pantalón, porque queríamos que nos pareció espectacular, porque queríamos dar la sensación
o transmitir el tema de que nosotros no estábamos en una disputa, sino que estábamos en algo que hablaba de la igualdad. Y la pollera pantalón es una prenda que puede ser usada tanto por hombres como por mujeres. Y así arrancó Pollera Pantalón. Cuando arranqué con esto, y digo, ¿por qué dije que arranqué? Porque también en un momento no sabía si estaba muy convencida de lo que iba a hacer. Era más que nada llenar una necesidad de una política pública intraempresaria, del sector gremial empresario, porque de verdad hacía falta representantes mujeres y no había. Entonces, pero yo no creía mucho en esas cosas, porque a mí no me había pasado. A mí no me había pasado que yo hubiera sido discriminada, todo lo contrario. O sea, yo siempre tuve por lo que trabajé y lo que quise. Nunca sentí que me contrataran las empresas constructoras o en las privatizaciones porque yo fuera mina o porque fuera tipo. No, me contrataban porque sería buena, qué sé yo, sería igual que otros. Pero nunca el ser mujer fue un obstáculo en mi vida para hacer lo que se me diera la gana, lo que quisiera, si trabajaba. Entonces no creía mucho en la cuestión de el W, andá a laburar, trabajá, qué sé yo, trabajá, que vas a ver que estoy bien. Tampoco creía mucho en el tema del techo de cristal y en el tema de... No creía mucho en eso. Y entonces, en relación a tu pregunta de qué me aportó, creo que me permitió salir de mi closet, me hizo salir de mi armario. Y me hizo parar en un lugar de menos egoísmo, en el sentido de pensar, si tal vez, y solo tal vez, a mí me había ido bien y no me había pasado esta cuestión de discriminación porque había tenido suerte, ponerle, además de trabajar y todo el resto, pues tuve traste, que además tuviera tanta ayuda de hombres como la que tuve, que siempre me dejaban que me equivocara una vez, o sea, me perdonaban la vida. Si otro hubiera sido el caso, me hubieran echado. No me hubieran dicho, mire Fabiana, se está equivocando, ¿eh? O sea, esto no es así, darme una oportunidad. Y me permitió ver la infinita cantidad de mujeres que hay por todos lados y las que había en Argentina, que no podían hablar así desde ese mismo lugar, que la remaban como locas, y mucho más en las corporaciones, que la remaban como locas, que trabajaban como perros, y cuando llegaba el momento de la definición, el tipo que estaba arriba siempre terminaba eligiendo a otro tipo porque hablaba de fútbol, porque eran los dos de Independiente y porque con el pibe jugaba al squash. Con lo cual a tu pregunta es que me aportó todo. Me cambió el lugar y la mirada. Que salí de mi cascarón, de mirar mi ombligo, y empecé a ver para los costados y darme cuenta que esto valía la pena, que había muchas historias en la Argentina y en el planeta que merecían que nos paráramos en un lugar diferente, en otro lado. Como que, no sé, si no, íbamos a ser como la de... Bueno, no te metas, en total, es un tema que tiene que ver con él, porque es judío o porque es negro. Total, yo no soy ni judío, ni soy negro, ni soy nada, ni soy LGTB, ponele. No, yo no tengo ningún problema, no. Y ahí me di cuenta la importancia que tiene no llevar adelante políticas de género, que hay tanta gente que lo hace tan bien y tan profesionalmente, colectivos y demás, sino que las mujeres muchas veces nos sentimos que nos terminan poniendo en un lugar donde nuestro pensamiento es como de segunda categoría. Como que sí, somos muy buenas académicamente y qué sé yo, pero no es lo mismo. Falta que Jorgito o Manuelito dé su última palabra. Y en una de esas lo que hace falta, ni más ni menos, es tener a alguien que te escuche de igual a igual y poder reforzar un poquito así tu autoestima.
que la mirada que el otro te devuelve es de yo te entiendo. Porque a mí me pasó lo mismo, o a mí me pasa lo mismo, o no te achiques porque sos un fenómeno igual. ¿Cuántas son? Activas, o sea que cuando digo activas, que están en esta categoría, que pueden formar parte de los consejos de gobierno, votar y tomar decisiones. Somos 30 que financiamos además la organización, más allá de que después haya socias, muchas socias más de otra categoría, que son asociadas, pero no que son socias con plenos derechos y deberes. ¿Y qué son los premios Mujeres por Más? Son premiaciones que intentan visibilizar y ponerle cara al accionar de mujeres que con un fin lucrativo o no, oneroso o no, llevan adelante acciones que generan un impacto en la vida de otros y transforman, y respecto de quienes la sociedad no les pone cara, no se sabe quiénes son. El ejemplo más gráfico que nos sorprendió muchísimo es todo aquello de la pandemia en el 2021, cuando empezamos con esto. Dijimos, che, pero fíjate qué cosa particular, ¿no? De estas organizaciones tan emblemáticas respecto de cómo se han llevado adelante prácticas para mejorar las cuestiones que ocurrieron en pandemia, son mujeres. ¿Vos le conocés la cara a esta? No. Entonces, ¿a quién me refiero? Casos como alguien había llevado adelante las políticas públicas epidemiológicas para resolver el tema del COVID en 14 barrios pobres de la ciudad de Buenos Aires. Alguien había organizado esta cuestión, no podía haber aislamiento, no podía, había cosas que naturalmente no podían ocurrir. Y alguien lo había llevado a cabo exitosamente. ¿Quién había sido? Silvana Figar, médica, la directora de epidemiología del Hospital Italiano. Ella se puso al hombro. ¿Alguien hablaba de ella? ¿Alguien le conocía la cara? Del equipo que armó y lo que hizo. Y cómo, bueno, fue Rodríguez Larreta. Fue Silvana Figar. Rodríguez Larreta le puso, como jefe de gobierno, le puso la espalda. Y después, las madres que lideraron Padres Organizados. La organización de padres de la sociedad civil que se pusieron al hombro el reclamo para que se reinstaurara la presencialidad en los colegios de los chicos. Tuvieron 2 años sin clase. Y esto no fue la cautelar de Rodríguez Larreta y de Soledad Acuña. Fueron ni siquiera los padres, las madres. Cuando se le preguntó a este grupo de esta organización, ¿por qué un periodista le preguntó a Quimei Lilo por qué se llamaban padres si eran madres? Ella lo miró y le dijo, yo estaba escuchando de costado, miró y le dijo, pero ¿vos te acordás en qué situación estábamos? Nosotros nos sentíamos muy bien representadas por la palabra padres. ¿A vos te parece que íbamos a andar discutiendo ese tema? Si madres o padres, en medio de este desastre que tenía que ver con que los chicos no tenían clases. ¿A quién le importaba eso? ¿Entendés? Entonces, el sentido de la premiación Mujeres por Más es generar un reconocimiento, porque el dinerario es muy poco, no es mucho el monto, pero sí empezar a ponerle cara a estas organizaciones, a estas mujeres que dirigen organizaciones y que además, a partir del momento de la premiación, Pollera Pantalón se ocupa de tenderles todos los puentes que necesiten para que crezcan hasta donde quieran y se vayan relacionando y consolidando. Eso es Pollera Pantalón. ¿Y cómo las eligen? Hay un jurado que es propio, permanente, de 7 miembros de Pollera Pantalón y un jurado externo, del que el año pasado fueron miembros Alejandro Borestein, Blanca Treviño, la presidenta de Softech en México, una directora de Sancor, cuyo nombre ahora no recuerdo, de Sancor Seguros,
Y este año fueron Mirta Maglietta, Débora Plager, Mónica Gutiérrez y Jorge Ferronato, del que te hablé hace un rato. Sí. Bueno, entonces se presentan el jurado de Pollera Pantalón, más las redes sociales, presentan proyectos o candidatas, de eso se hace una síntesis por mayoría y queda una terna. Y en la terna ahí vota el jurado externo y también votan las redes. Y de ahí sale la ganadora. Contanos un poco de tu faceta más emprendedora con respecto a los zapatos y a Ricagnio. Yo colecciono zapatos desde que soy muy chica. Colecciono zapatos, pero no que colecciono zapatos comprando. Tengo una colección, por ejemplo, también de zapatos antiguos que compro en remates. O de pronto zapatos que yo no me puedo calzar, pero que forman parte de mi colección. Tengo más de esos que de los zapatos usables. Y bueno, y desde hace bastante tiempo, cuando digo bastante tiempo, hace como 12, 13 años, que yo dibujaba mis modelos de zapatos. A mí me gusta un cierto estilo de zapatos, que antes se conocía como Luis XV, que es un zapato de este tipo, que no es un estileto, es el zapato más bien en punta. Y un día empecé a diseñar zapatos para mis amigas que me pedían, me decían, se casa, es el bautismo, tengo una fiesta, qué sé yo, no consigo zapatos de la onda que me gustan para ponerme. Entonces les dibujaba un zapato, les proponía y ellas se los hacían hacer en Lonté. Y después llegó un momento que lo hice mucho, que tenía un montón de pedidos. Y un día Adrián, mi marido, me dice, ¿por qué no te pones tu propia marca de zapatos? ¿Te encanta lo que haces? Bueno, no, qué sé yo. Dije, no, yo no entiendo nada de todo de eso. Esa parte no la sé. Entonces me dice, hacelo. Estás en un buen momento de la vida, te estás como mucho más descomprimida de tu trabajo. Hacelo, si te gusta, probá, ¿qué tenés para perder? Y entonces empecé a buscar un poco y me fui a hacer un curso de una especie de tecnicatura de zapatos en una facultad en Londres. ¿Y cuánto duraba la tecnicatura? Un mes, fue una locura. En ese momento parecía una locura, pero fue uno de los grandes desafíos de mi vida contemporánea, por llamarlo de alguna manera, porque las clases eran solamente de 10 personas, incluyéndome a mí, o sea, 9 y yo. Yo era por lejos la más grande o la más vieja del curso. Cuando se tuvieron que presentar, cuando se empezaron a presentar, empecé a temblar literalmente. Yo dije, no me puede estar pasando esto, yo me tengo que ir corriendo. La puerta estaba trabada por el tema de los atentados y eso, si no me hubiera ido. Porque, para que te des una idea, la más flojita de papeles era la diseñadora de zapatos, de zapatillas de Chanel en Japón. Cuando yo dije que era abogada y licenciada en política, me miraron con una cara. Primero que no entendían qué estaba haciendo yo ahí, porque todos eran muy freak, las chicas, los chicos, el que venía de COS, la que era la de Level Shoes de Dubái, una cosa tremenda. Yo tampoco entendía bien qué estaba haciendo ahí. Y al principio nadie me hablaba y salía a los recreos sola. ¿Por sudamericana o por edad, porque ellas pensaban que yo era una tarada, más o menos, que estaba ahí. ¿Haciendo qué? Bueno, y después me invitaron a comer a las mesas. O sea, toda la carrera, por llamarlo de una manera, el curso consiste en que, por más que yo no fuera a fabricar zapatos, vos tenías que hacer un proyecto de tu zapato y vos tenías que aprender a fabricarlo, a hacer el molde, a buscar la horma, a fabricar el zapato de principio a fin. Desde el momento del diseño, porque los zapatos se dibujan a mano alzada, en realidad, y vos y tu tesis, tu graduación, por llamarlo de alguna manera, era poner adelante de tu lugar, en el banco de esa mesa gigante que había, tu zapato terminado. Entonces Java, la profesora, que era una chica de origen turco, que estaba completamente loca, que era muy, muy rigurosa y autoritaria, ¿te aprobaba o te desaprobaba?
y a un chico que trabajaba en H&M en Dinamarca, creo que era. Él fue el único que reprobó. Y venía de la industria y demás. ¿Y por qué? Porque le dijo que ese zapato era no caminable, unwalkable, que no había entendido nada, que volviera a hacer el curso en otro momento. O sea que ese fue todo un desafío enorme. Y después de ahí dije, bueno, entonces ahora voy a empezar a mirar. Busqué fabricantes en Argentina de los diseños que tenía y me fue muy mal, porque me fue mal en el sentido que me decían que no podían hacer ese tipo de zapatos. Yo quería vender en el exterior, no quería complicarme la vida con una compañía argentina y pagar impuestos en Argentina y exportar. Dije, no, esto lo hago para disfrutar y no para meterme en este lío. Y empecé a buscar fabricantes en el exterior y ni siquiera me contestaban. Hasta que finalmente uno me contestó a través de una persona que yo conocía que vivía en Italia, que era un empresario. Y uno me contestó y me dijo que le interesaba hacer muestras de mis zapatos. Un fabricante que hoy además es mi amigo. Y él me dijo, bueno, me interesa, es un proyecto que me interesa. En general nosotros no trabajamos para marcas nuevas ni para proyectos chicos, pero si quiere que le escuche tiene que venir a Milán. O sea, viste que es lo que menos te piden en este tipo de cosas, que vos mostrás tu verdadero interés viniendo a verme. ¿Dónde vive usted? En Argentina. Bueno, venga a Milán a verme, yo le dedico todo un día, qué sé yo, y ahí charlamos. Y eso hice. Y ahí se empezó a construir la marca y empecé a armar un equipo. Y hoy vendemos en 10 destinos en el mundo. Crecemos lentamente, pero porque estas marcas de este tipo de artículos de lujo requieren de una inversión en marketing que es una cosa impresionante. Entonces, si vos vas a competir con Prada, vas a competir con Manolo, vas a competir con Aquasurra, que ese es el lugar donde intentamos posicionarnos, hay que, más allá de la cuestión de la calidad del zapato y la construcción, hay que poner mucha plata en marketing que la compañía no tiene, y entonces estamos haciendo un crecimiento gradual, concentrándonos más en ciertos territorios y mercados que en otros. ¿Y te gustaría fabricar acá en Argentina? Me gustaría, pero no se nos está dando. Tal vez ahora, con nuevas regulaciones respecto de apertura de mercados y de modificación de tasas y de impuestos y de retenciones respecto de lo que se importa y también se exporta, tal vez incursionemos, pero estamos mucho más enfocados en consolidar la marca en lo que estamos haciendo que en fabricar. Claro que el objetivo sería poder fabricar todo en Argentina, porque hay muy buena mano de obra, pero también hay mucha informalidad, en el sentido de, estoy hablando de los grandes, que son buenos, no sé, de repente comprometen una entrega en julio y te entregan en noviembre. Y pensar que en una cadena que tiene que ver con una cadena de distribución y logística, donde vos tenés que colocar zapatos en Arabia Saudita, en Emiratos, en el norte de Suiza, en España, en Ibiza, en Estados Unidos, en Rusia, bueno, ahora Rusia no vendemos, en Estados Unidos, si vos tenés una demora, te terminan no pagando. ¿Y qué haces con los zapatos? Entonces, creo que cuando las brevas estén maduras y Argentina dé alguna señal de un poco más de estabilidad en cuanto a sus procesos productivos y retome el hábito de la exportación formalmente, bueno, ahí lo pensaremos. Fuiste la ideóloga de Ahora Alfonsín. ¿Y cómo fue eso? Pensé y pienso que al cumplirse 40 años de democracia hacía falta un reconocimiento importante por lo que fue esa saga tremenda de, no solamente del juicio a las juntas, ¿no?, sino lo que fueron las políticas de Alfonsín
para sentar las bases firmes de esta democracia estable que tenemos hoy. Creo que Alfonsín prefirió inmolar su vida política en pos de una democracia. Sí, antes que le importara más su futuro político a costa de cualquier cosa, porque si no, no se entiende. O sea, su estatura moral de esta causa del interés público, del bien común, era mucho más importante que inclusive que sí mismo en la vida política. Bueno, y creí que hacía falta un reconocimiento importante y bueno, por eso salió Alfonsín, con emoción y convicción. ¿Y cómo fue, digamos, desde el principio al fin, desde la producción, la idea, llevarlo a cabo? La idea fue mía. Hablé primero con Alejandro Borenstein, segunda vez que te lo menciono, que es un querido amigo y con quien compartimos el lugar desde el cual miramos la cuestión política y la vida y estos valores. Lo hablé con Ale me presentó me dijo que él creía que era una buena idea y me dijo que si el proyecto fuera solo de él o de él, lo haría con Diego Gebel. Y ahí fuimos con Diego Gebel y salió ahora Alfonsín. ¿Y le va bien? ¿Cómo? Mira, nosotros no lo hicimos con un fin que tuviera que ver con lucrativo, sino con un documento, ¿no? de reconocimiento y para adelante. Yo no tuve, producto de mi inexperiencia, mucho criterio asociado a la cuestión de la distribución. Más allá de que Diego me lo dijo, yo pensé que no. Como que cuando uno encaraba un proyecto de esta característica de cualquier audiovisual, lo primero que tenía que pensar, más allá de la cuestión del financiamiento y todo lo demás, en cuáles iban a ser los canales a través de los cuales iba a distribuir. Y yo no lo hice así, la gente con la que lo hicimos no lo vio. Nos alcanzaba con el testimonio y con dejar este hito plantado. Y bueno, y ahora lo estamos trabajando diferente, como para que circule un poco más por el mundo. Pero para nosotros fue un éxito haberlo hecho. O sea, viste, como el que dice, no lo hice para ganar guita, lo hice porque estoy convencida de que tengo que dejar, si en algo puedo aportar a todo este proceso de entendimiento. El día que tomé la decisión de llevar adelante este tema es cuando todavía estaba en el Cine Atlas viendo la placa de cierre de la película argentina 1985. Fue tanta la indignación que me provocó la manipulación. En lo personal, las cuestiones que tienen que ver con la manipulación de los hechos históricos con intencionalidad me sacan. Y cuando la película termina, más allá de que fuera una realización libre, artística, histórica, que era más importante que se hablara del tema a que no se hablara, más allá de los matices. Es tanta la manipulación que tiene la película respecto de la información, no de lo que yo piense. Es tanta la manipulación que vos decís. O sea, uno rápidamente pasa de la emoción al enojo, porque decís, esto no fue así. Moreno Campo no tuvo el protagonismo que dice haber tenido. Estracera queda medio como un nabo, como un ser anodino, gris, un tipo que cae parado, que cae acostado. Estracera jamás fue presionado en un sentido de nada, porque era suicida presionarlo a Estracera para que jugara. Si nadie quería que lo jugara, no se olvida. Nadie en la sociedad argentina quería, salvo un grupo reducido de personas y el entendimiento de la política, nadie quería que los militares fueran juzgados porque se tenía la certeza de que la democracia peligraba de una manera dramática, y no que peligraba porque alguien pensaba, Lilita estaba pensando que el nodo de la corrupción, no, era real. El poder no estaba en manos de Alfonsín, estaba en manos de otros. Y cuando la película termina, la información respecto del rol que le cupo al peronismo. Además, yo no soy una gran versada en muchas cosas, pero si hay un tema que me apasiona, leo. Y el peronismo no mandó a ningún integrante para formar parte de la CONADEP. Fue el único espacio político que no la quiso integrar. No mandó diputados, no mandó representantes, el Partido Justicialista,
por ende se tuvo que integrar con miembros parlamentarios así al azar, porque el peronismo estaba en pos de la amnistía. Entonces, y eso la película no lo dice. Hablan del tema de la CONADEP y qué sé yo, pero no cuentan la verdad. Y el rol de la juventud, de la JP, en esto, no fue el que dice la película. Y lo peor de todo, como copete, es que cuando termina la cuestión del nunca más y qué sé yo, y Trasera que vuelve a su casa feliz y contento, aparece un, ¿cómo se llama? Placa, cartel. A pesar de las leyes que consagraron la impunidad, refiriéndose a la ley de punto final y obediencia debida, triunfamos. Más o menos así, no me acuerdo exactamente de qué era. Y entonces me acuerdo que todavía estábamos sentados en el cine y le dije a mi marido, esto es una vergüenza. O sea, bueno, pero entonces fíjate que los estudiantes nunca hablaban de este tema y la gente tampoco, y ahora está en la agenda de todas las personas, Darín el protagonista y toda la prensa que está teniendo en el mundo. Y dije, no, esta no me la voy a comer. Bueno, entonces el tema de la idea original del documental está asociada a otra historia. La historia que creo que es la otra historia, la que creo que es un poquito más cierta. Y como sommelier, ¿qué fue lo que te llevó a estudiar? Porque me gusta el vino hace mucho tiempo que me gusta mucho el vino, entiendo de vinos naturalmente, me crié en una cantina de bisabuelos piamonteses, y tomo vino desde que soy muy chica, que tengo 5 años, y me encantaba vino con soda, hasta que empecé a tomar a los 8, que ya tomaba un poquito de vino solo, me encanta. Y hay vinos que me gustan y vinos que no me gustan. Entonces un día también con una amiga alemana que vivía en Argentina en ese momento y su marido, ella me propuso hacer, habían abierto la Escuela Argentina de Sommelier que manejaba Marina Beltrami, y me preguntó si no quería hacer este curso de sommelier que duró 2 años. Le dije que sí, que era los martes a la tardecita, a las 7 de la tarde, y le dije que sí, y arranqué, y me gusta. ¿Se viene la marca Ricaño para vinos? Ojalá, pero ahí tengo alguna dificultad porque tengo familias o amigos cercanos con bodegas y sus propias marcas, y no creo que... ¿No querés competir en...? Me encantaría. Y si alguien que no te conoce, vos te tendrías que definir adelante de alguien que no te conoce, ¿cómo te definirías? Soy muy curiosa, tengo un gran apego por la vida, me encantan los desafíos, y tengo muchos sueños y ilusiones de cosas, y soy alguien muy inquieta y muy curiosa. Y aparte muy decidida a aprovechar bien mi tiempo, ¿no? Que es el bien más escaso, el tiempo, aprovecharlo bien. ¿Cómo es tu vínculo con el judaísmo? Y también importante, de hecho celebré mi Bat el año pasado, porque tengo por la vía paterna, soy hija de piamonteses, soy nieta de piamonteses, cantineros italianos, católicos, piamonteses, de parte de padre. Y de parte de madre, soy nieta de un criollo medio patricio y de una judía que se crió en Moisésville, que viene de Sarabia. Y entonces mi madre y sus 4 hermanas mujeres tuvieron mucha libertad para elegir lo que quisieran, y algunas abrazaron la religión judía de chicas. En mi casa no, en mi casa celebrábamos todo, festejábamos todo, Navidad, Nochebuena, Pesaj, Rosh Hashanah, Reyes, todo. Y siempre con un pensamiento muy humanista y muy abierto, se hablaba de todo. En el colegio al que yo iba era también un colegio inglés de muchas libertades, ¿no? De donde había mucha mezcolanza de cosas. Y bueno, creo culturalmente en el judaísmo. No, como que no me importa tanto la cuestión religiosa, sino la cuestión de
de la construcción de los valores y los principios y las tradiciones del judaísmo, las amo. ¿Y qué te parece, digamos, esta postura de Milei tan a favor del judaísmo? Peligrosa, porque Menem fue el primer presidente argentino en visitar Israel. Y a su vuelta, a los pocos meses nos comimos el bombazo de la embajada y a los 2 años el de la AMIA. Medio Oriente de entonces, la intifada de la década del 90, no era el tema de la Argentina, pero no por falta de solidaridad o de estar enrolados en los principios de la paz de Shimon Peres, de Yitzhak Rabin y en contra de la OLP y Arafat. Pero nosotros nos compramos el problema. Y Argentina es un país muy vulnerable desde el punto de vista de la seguridad. Me da mucho miedo. Primero, en parte por la propia vida del presidente, pues lo veo como muy expuesto. Y por otro lado, creo que Argentina sigue siendo un país muy vulnerable, con una posición pro-Israel muy marcada de su comunidad, de la no comunidad judía, pero nos pone en un lugar de un nivel de vulnerabilidad tremendo. Me alegro que sea así. Tampoco termino de entender por qué tanto, ¿no? Porque hay muchas causas en el mundo que merecen ser militadas. Hay varias cosas, ¿no? Que por un lado esta defensa y este nivel de exposición de su figura, cada uno puede hacer lo que quiera, pero por estos próximos 4 años, Milei es la Argentina y la Argentina es Milei. Él es el presidente. Nada que él haga puede descuidar o no tomar en consideración que él es el presidente de los argentinos por un tiempo, en todo sentido. Y por otro lado, tanta exposición y tanto hablar y tener en consideración al pueblo judío y a Israel. Y por otro lado, referirse a la gente de pensamiento de izquierda como los zurdos. Creo que hay que ser un poco más prudente, porque no está mal. Si uno quiere defender, si uno quiere construir y si uno quiere edificar tolerancia, respeto, denunciar a la casta, como el presidente dice, yo creo que ¿a quién le suma referirse a los que tienen un pensamiento de izquierda democrático, que ven el mundo desde un lugar, o la sociedad desde un lugar distinto, y referirse hacia los demás como zurdos? Despectivamente, ¿no? Claro, hay que ser cuidadoso con las palabras. Gracias, Fafi. No, gracias a vos. Gracias por la paciencia, chicos. Gracias.